Algunos ven un final sin esperanza, mientras que otros ven una esperanza sin fin. La esperanza es más que un estado de optimismo. Es una persona que nos proporciona seguridad y certeza. Esa persona es Cristo Jesús. Y Él quiere hoy un encuentro contigo. Ya da inicio tu encuentro con la esperanza. Saludos a todos los que están sintonizando la programación de hoy de Encuentro con la Esperanza. Y es un placer poder llevarles a todos ustedes el análisis de este hermoso ejemplar del conflicto de los siglos. Ahora, si al día de hoy no has podido tener la oportunidad de conseguir un ejemplar del conflicto de los siglos, no te preocupes. Más adelante te vamos a dar información valiosa para que puedas conseguir esta hermosa literatura. Hoy, como en los demás programas, el pastor Olbenis Gómez tiene un invitado especial. Lo dejamos con el comentario del día de hoy. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Encuentro con la Esperanza. Hoy nos toca traer un tema muy importante, se titula La Biblia y la Revolución Francesa. Y con nosotros está el pastor Carlos Díaz, nuestro invitado especial de hoy. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor Olbenis. Es un privilegio poder estar una vez más con ustedes en su programa Un Encuentro con la Esperanza. Como hemos estado desarrollando capítulo tras capítulo, cómo la historia va cumpliendo las profecías. Y en esta ocasión, el capítulo número 16, vamos a ver el cumplimiento de una de ellas, Apocalipsis 11. Jugará un papel importante en la historia que vamos a ver. Recuerden que estamos viendo el contexto histórico con las profecías bíblicas. Así que vamos a disfrutar el programa de hoy. Bien, vamos a iniciar entonces hablando de la Biblia. ¿Cómo fue que la Biblia entró en las naciones y de qué manera se dio? Interesante, pastor y amigos, como estábamos mencionando, durante todos estos periodos que hemos estado viendo anteriormente, hemos visto cómo la Biblia tuvo su impacto en la vida de las comunidades donde llegaba y cómo el enemigo de las almas trataba de hacer una oposición acérrima a ella. Es correcto. Y tanto así pues que hemos visto países por países, pero el de hoy va a jugar un papel importante por la forma en cómo no solo el pueblo, sino también el contexto político y religioso de aquel tiempo hicieron una oposición tan acérrima que se unieron tanto, que fue tan cerrado, que vamos a ver entonces cómo la palabra de Dios no pudo penetrar. Y en Juan 3:19, pastor, no sé si usted recuerda y puede mencionarle a los amigos, ¿qué dice el texto de Juan 3:19? Juan 3:19, el contexto allí, cuando dice que esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo. Correcto. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sí, estaba pensando en otro texto que habla casualmente de los dos varones y dos testigos. Los dos testigos. Sí, ya vamos para allá. Vamos para allá. Estaba pensando en ese texto. Sí, me le estaba adelantando en el contexto pues, del concepto de que ya estaba escrito. El mismo Jesús estaba diciendo de la forma en que la luz había venido al mundo a través de la palabra de Dios, a través de Cristo también, y los hombres llegaron a amar más las tinieblas que la luz. Y lo controversial fue que justamente la Biblia fue afectada de una forma dramática en este tiempo en Francia, que prácticamente llegó un momento que fue nula, no existía por ningún lado. Y esto trajo como consecuencia un caos, que después ese caos trajo entonces lo que llamaríamos la Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Así que hoy nos vamos a sumergir en Francia, cómo sucedieron las cosas Así en ese mismo lugar. Así que durante siglos la verdad y el error se disputaron el predominio, triunfo, al fin el mal y la verdad divina fue desechada. Eso fue algo interesante. Esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, en Juan 3:19, como hemos mencionado. Ahora, se permitió el mal que llegase a su madurez y todo el mundo pudo palpar las consecuencias de este gran rechazo. Pero luego de eso, encontramos entonces que hubo un ataque frontal a la Biblia. ¿Cómo se dio ese ataque? Como estábamos mencionando, queridos amigos, en Francia, vamos a sumergirnos en Francia en este momento, la guerra que se hizo allí, ¿verdad?, contra la Biblia durante siglos, vamos a hablar así, durante siglos, mucho tiempo, llegó a su mayor grado, por decirlo así, como usted mencionó, en el momento de la revolución. Ahí vamos a encontrar donde fue el ataque más duro contra la Biblia.
Y vamos a ver allí de que no solo el pueblo, como estaba mencionando también, sino también el poder político, voy a mencionarlo así, para no decir la corona, el poder político de aquel tiempo y también el poder religioso se unieron de tal forma para que la palabra de Dios no pudiera llegar a tener ese impacto en la vida de la gente. Así que esto fue lo que ocurrió en ese tiempo. Ellos pensaron que la supresión de las Sagradas Escrituras durante el periodo de la supremacía papal había sido predicha inclusive por los profetas. Y es interesante que ahora vamos a encontrar la palabra de Dios hablando acerca de lo que ocurriría en este tiempo justamente de Francia, ¿verdad? También se revela que habían señalado también lo terrible de lo que eran los resultados de la reforma, cómo especialmente iba a ser, cómo en Francia el dominio sobre la Biblia había sido descartado y el hombre de pecado iba a predominar en una forma mucho más amplia. Allí, pastores, donde sale a relucir Apocalipsis 11, que estábamos mencionando también, que es uno de los... Es correcto. El texto bíblico como base o centro del capítulo del día de hoy, que está relacionado con la Biblia y la Revolución Francesa, porque allí en el capítulo 11 vamos a encontrar de que el texto menciona de que hollarán la santa ciudad 42 meses. 42 y entre meses. un tiempo profético en acción, los 42 meses, y allí dice el texto bíblico que daría autoridad a sus 2 testigos. Ajá. Entra un concepto interesante que usted ya quería entrar en ese detalle de los 2 testigos. Y dice que estos 2 testigos iban a profetizar 1260 días. Correcto. Que ahora vamos a explicar un poquito de eso, la relación que tienen los 42 meses y los 1260 días. Ajá. Y dice que iban a estar vestidos de saco y cilicio. Saco y Así cilicio. dice el texto Así bíblico. mismo Y dice que cuando ellos acabaran de dar su testimonio, iba a surgir una bestia. Una bestia que iba a surgir del abismo, iba a hacer guerra contra ellos, iba a prevalecer contra ellos y los iba a matar. Así Es mismo. interesante. Entonces, Apocalipsis 11 comienza a dar esta descripción de lo que se iba a dar en ese contexto y vamos a ver en el desarrollo de este tema dónde se dio, cómo se dio y qué significado tiene esto para nosotros en el tiempo de hoy. Así mismo, es como lo presentábamos en Apocalipsis 11, versículo 4, acerca de los 2 testigos. El profeta declara, más adelante nos dice, estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante de la presencia del Señor en toda la tierra. Lámpara es a mis pies, dice la palabra del Señor, dijo el salmista, y luz a mi camino. Eso está en Salmos 119, 105. Estos 2 testigos representaban las escrituras del Antiguo Testamento y las escrituras del Nuevo Testamento. Es bueno ese concepto que usted está aclarando, pastor, en este momento de qué representan los 2 testigos, Ajá. porque a veces cuando las personas están leyendo Apocalipsis capítulo 11 y ven la relación que se menciona a los testigos, bueno, ¿y qué significan los 2 testigos? así es. Ahora usted aclara, ¿verdad?, que representan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y vamos a ver entonces qué pasó con esto, con la Biblia, porque conforman la Biblia los 2 testamentos. No hay que olvidar, pastor, que ambos testifican acerca de la salvación. Son símbolos del sacrificio y de lo que los profetas vivieron en el Antiguo Testamento. Y también se refiere a Jesús como Amén. nuestro Salvador. Amén. Y lo que vivieron también los apóstoles. Ahí están incluidos los evangelios, las epístolas del Nuevo Testamento. Todo eso vino a ser parte de lo que era el concepto de la Biblia. Y vamos a ver ahora más adelante cómo estos 2 testigos, que es la palabra de Dios, vivió un tiempo en oscuridad. Y para eso vamos a ver entonces el concepto de la profecía de los 1200 días, ¿cómo sería? Correcto. Como mencionamos anteriormente, los 2 testigos, mencionaba el texto bíblico de Apocalipsis 11, ¿verdad? Los invitamos a ustedes que puedan estar allí buscando en su Biblia Apocalipsis 11. Correcto. Menciona que iban a profetizar por 1260 días, vestido de silicio, como hicimos el énfasis. Y durante la mayor parte de dicho periodo, los testigos de Dios permanecieron en oscuridad, no los que vamos a encontrar. ¿Por qué en oscuridad? Por las circunstancias que se dieron y como ya mencionamos, el poder político y el poder religioso y el pueblo que entra en acción también, hacen entonces que esto se pueda cumplir, que la profecía se vaya cumpliendo. Así mismo es. Ahora, ¿qué pasó? La Biblia fue prohibida por las autoridades civiles, ¿ok? Por la autoridad religiosa. Y cuando su testimonio fue pervertido y se hizo todo lo que pudieron inventar los hombres, los demonios, para desviar la atención de la gente de lo que era la palabra de Dios. Entonces vamos a ver, ¿verdad?, que
que encontramos el concepto de que estos dos testigos fueron perseguidos, o sea, la palabra de Dios fue perseguida, los instrumentos que Dios estaba utilizando, que eran las personas que todavía defendían esa verdad, eran entregados, perseguidos, atormentados, los metían en la mazmorra, martirizados por su fe, obligados a refugiarse en fortaleza de los montes, en las cuevas de la tierra. Entonces encontramos que lo mismo que vimos en otros países, lo estamos viendo ahora en Francia también, pero ahora con un poder mucho más demoníaco, lo voy a decir así. Y es interesante porque estamos encontrando un ataque frontal. Recordemos que en lo que hemos visto de los capítulos anteriores, la Biblia representó para muchos esa esperanza, ese nuevo mundo, esa nueva idea, esa nueva vida que se afloraba al estudiar sus escritos y el saber que Dios tenía un nuevo plan para el ser humano. Ahora Satanás, por decirlo así, ataca directamente a la Biblia para destruirla por completo. Sí, y pastor, entonces lo interesante que nosotros encontramos en los capítulos anteriores, veíamos que era un ataque del poder religioso. Y el poder civil defendía. Pero ahora tenemos un poder religioso unido al poder civil y un pueblo que se une también. Entonces hay una triple alianza aquí que está en contra de la palabra de Dios. Y esto fue tremendo. Por eso es que es sorprendente lo que sucedió en Francia en esta época, de cómo se dio y se desarrolló las cosas en ese momento. También durante ese tiempo se divulgó la palabra con mucha valentía. Así que vamos a ver entonces en esos tiempos sombrios cómo hombres fieles que amaron la palabra de Dios se manifestaron celosos por defender su honor. Y a estos fieles siervos de Dios también le fueron dados poder, sabiduría y autoridad para que divulgaran la verdad durante todo este periodo. ¿Qué nos dice Apocalipsis 11:5 en relación a eso? En Apocalipsis 11:5 nosotros podemos encontrar que la Biblia dice que si alguien procuraba dañarlos a ellos, iba a proceder fuego de sus bocas, dice así, y para que devorara a sus enemigos, y si alguno procuraba dañarlos, entonces es menester que de esta manera sean muertos. Es la descripción que hace Apocalipsis 11:5. Y también la Biblia hacía el énfasis, ¿verdad? Como una señal de advertencia, que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno le añadía cosas o trataba de quitarles, ¿qué iba a hacer Dios? ¿Iba a traer qué? Las plagas, que estaban escritas en esos libros. Así mismo, es un concepto interesante de lo que se estaba dando. ¿Se cumplió eso en el tiempo del periodo francés, en la Revolución Francesa? Es lo que vamos a descubrir. Es lo que vamos a ir descubriendo. Si este texto bíblico se cumplió allí, se cumplió allí, y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Ahora, hay una importancia en que nosotros aprendamos hoy que no debemos alterar la Biblia por ninguna razón. Correcto. Porque Dios en ese sentido no va a perdonar eso y Dios va a actuar. Lamentablemente en nuestro tiempo hoy hay muchas creencias, hay muchas doctrinas y hay muchas adulteraciones de conceptos de la Biblia que se han adulterado. Y vamos a ver entonces qué pasó en aquel entonces cuando esto se dio en Francia. Sí, definitivamente lo que yo pudiera mencionar aquí, pastor, es nuevamente el énfasis de que Dios ya dejó escrito lo que iba a suceder. Dios dejó escrito cómo se tenían que manejar las cosas. Y nosotros, queridos amigos, tenemos que entender de que si Dios dijo es blanco, es porque es blanco. Así mismo es. Si Dios dice es negro, entonces es porque es negro. Así es. No somos usted y yo nadie para decir, bueno, esto no me gusta, esto no me conviene, voy a cambiarlo. No, porque ya mencionamos que si tú quitas o añades, las plagas van a venir sobre ti, dice Dios. Y Apocalipsis 22, 18, 19, nuevamente hace ese énfasis, en donde si alguno quita las palabras de esta profecía escrita, Dios también los va a quitar del parte del libro de la vida. Entonces, no solo del libro de la vida, sino también de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y yo creo que todos los que estamos aquí en esta hora queremos ir al cielo. Queremos ir al cielo, estar con Jesús. Y si Dios nos está pidiendo que hagamos algo, hagámoslo como Dios dice. Así que Dios está dando avisos, ha dado aviso a los hombres para no alterar la Biblia y abstenerse de hacer eso, porque es un mandato directo de Él, ¿cierto? Correcto, así mismo es. Así que si alguien pretende alterar el significado de la palabra de Dios, sobreponiendo sus opiniones particulares, sus ideas preconcebidas, torciendo la palabra de Dios, que se preparen para las cosas que vienen, porque así pasó con Francia. Sí, y es lo que ustedes van a ver, mis queridos amigos. Lo que ocurrió en Francia fue algo desastroso, y todo por dejar la Biblia a un lado. Así es. El concepto vestidos de saco
¿Qué quiere decirnos eso? Bueno, el Apocalipsis 11 hacía la descripción de la condición de los dos testigos, en la que se encontraban, que estaban vestidos de saco, de silicio. Cuando estaban allí en ese periodo de oscuridad, les harían la guerra. El poder representado, como ya mencionamos, por esa bestia que surgía del abismo. Vamos a encontrar nosotros que muchas, pastor, de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la iglesia y el Estado, porque vamos a encontrar esa relación siempre, iglesia-Estado, tristemente, voy a decirlo así, estaban sobre el dominio de Satanás. Y cuando nosotros, queridos amigos, contemplamos los tiempos nuestros en el tiempo de hoy y las cosas que vienen antes que Cristo se dé, sabemos que se van a dar circunstancias similares, que se están dando circunstancias similares. Ahorita estamos viendo la promoción que quieren hacer tanto el gobierno de apoyar ciertas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y esto es solo el principio de lo que viene. Luego uno se pregunta, oye, ¿cómo es posible que nuestros gobernadores estén de acuerdo con estas cosas, apoyando estas cosas, nuestra legislación, nuestras Cortes Supremas, todo esto? ¿Cómo es posible? Bueno, esto ya es bíblico. Lo estamos viendo a través de estos programas, cómo se dio en otros tiempos, y es lo que estamos viendo precisamente hoy en Francia, en Europa. Se dio eso mucho, estaban todos esos poderes gobernados por el dominio de Satanás y por el sistema religioso que tenía un gran poder en ese momento, pero aquí, en Francia, se deja ver una nueva manifestación, pastor, del poder satánico. Así mismo es. Una nueva manifestación. Así que vamos a ver que durante esta época del dominio de estos poderes, los dos testigos profetizaron, pero como dice el texto entonces, ¿vestidos de qué? De saco y de silicio. Pero otro poder que estaba allí, la bestia que subía del abismo, iba a levantarse a combatir duramente la palabra de Dios. Entonces encontramos Apocalipsis 11 en acción. Los dos testigos en una circunstancia supuestamente bien crítica, porque dice que estaban muertos, así estuvo en ese periodo de oscuridad, y encontramos entonces cómo el enemigo de las almas se levanta a combatir la palabra de Dios. En contra de la palabra, sí, porque en lo que hemos visto en el pasado era en contra de los que seguían la palabra de Dios, pero ahora es directamente en contra de la Biblia. Palabra, exactamente. Así que esta ciudad de Francia también llegó a ser ateísta, o sea, el concepto de que no existe Dios era más fuerte en estos lugares. Y tal vez se debe porque cuando estudiamos el capítulo anterior de Francia, hablaba acerca de que al papado implementar su método, su religión, y por otro lado, la reforma, implementar la base de la Biblia, llegó un momento en que la duda entonces surgió. Si seguir esto, seguir el otro, entonces algunos dijeron, no, mejor quedámonos sin nada. Y entonces surge aquí lo que es la gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacían sus cuerpos muertos de aquellos que querían seguir la voluntad de Dios. Interesante. Hay una simbología interesante en Apocalipsis 11, porque Apocalipsis 11 lo compara o lo asemeja con Egipto. Egipto. ¿Y por qué con Egipto, pastor? Vamos a hacer esa relación, porque de todas las naciones que se mencionan en la Biblia, de las historias de la Biblia, vamos a encontrar que Egipto, ustedes pueden recordar, queridos amigos, que Egipto fue una de las tuvo la más osadía, por decirlo así, de negar la existencia de Dios y se opuso a sus mandamientos. Tanto así que ningún monarca vamos a encontrar que se resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como lo hizo el rey de Egipto. Los que hemos leído la Biblia y sabemos cómo es la historia, sabemos que eso sucedió así. Cuando Moisés se presenta ante él para comunicarle el mensaje del Señor, ¿qué hace el faraón, queridos amigos? Con arrogancia, pastor, él dijo, ¿quién es Jehová? Comenzó a desafiar. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Así es. Totalmente decía desconocer. No sé quién es para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, decía él, ni tampoco dejaré ir a Israel. Usted lo puede encontrar en Éxodo 5:2, como él se expresaba de esa manera. Entonces, ahora hay una similitud, porque la Biblia menciona Apocalipsis 11, la comparación allí, que era como Egipto. Entonces, ahora hacemos la relación. ¿Qué pasó en Egipto? ¿Cómo actuó el rey de Egipto? ¿Cómo hablaba el rey de Egipto? Y vamos a ver qué está pasando en este momento, en esta época, en el tiempo en que estaba la revolución. O sea, lo que estamos tratando de visualizar es que lo que se vivió en Egipto con el faraón, en su concepto de que para él su Dios era su propio dioses paganos y no el Dios de Israel. Y luego encontramos esto en Francia, y por qué no decirlo, lo tenemos en nuestro tiempo también.
porque hay mucha gente hoy que no cree en Dios. Y niega la existencia de Dios. O vive una vida sin Dios y siente que todo está bien. Exacto. Y para ellos va a ser muy difícil poder entender cuando, como dice el concepto, que las cosas, las plagas vengan o los males vengan. Va a ser muy difícil entender de quién proviene esto cuando no tienen una orientación clara. Por eso, mis queridos amigos, la importancia de poder tener este libro, que para mí es una joya, y poderlo estudiar para que usted pueda entender lo que viene por venir y sobre todo lo que usted puede hacer por cambiar su historia en lo que respecta a lo que estamos viviendo. Ahora, ningún monarca resistió con tanto descaro la autoridad del cielo como el rey de Egipto, y eso fue interesante cómo se dio. Hay otra comparación, pastor, no solo Egipto, sino también Sodoma. Sodoma, ok. Sodoma también se hace una comparación allí en el texto. Recuerden que estamos enfocados en Apocalipsis Sí, 11. correcto. Apocalipsis 11 es nuestro centro de estudio en esta hora. Y Sodoma también, porque cuando vamos a Sodoma encontramos que ellos quebrantaron la ley de Dios. Quebrantaron la ley de Dios. Se llevó una vida totalmente disoluta, arbitraria, y este pecado iba a ser característico también de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje de Apocalipsis 11. Entonces ya tenemos dos características que íbamos a encontrar en Francia. Número uno, una característica de un rey o una nación que se iba a rebelar contra Dios, a decir, desconocemos de Dios. Correcto. Y la otra parte, comparándolo con Sodoma, es el tipo de vida que se estaba llevando ahí. Interesante. Y por las cosas, cuando tú quitas la Biblia, la palabra de Dios, de tu país o de tu gobierno, ¿qué se puede esperar? Díganme ustedes, amigos. Un caos. Un caos total. Y es lo que vamos a encontrar. Por eso ahora encontramos esas dos características que es importante que las relacionemos. Sí, porque es Apocalipsis 11 la va mencionando en una relación que la encontramos descrita en Francia. Así mismo es. El reino desconociendo a Dios y el estilo de vida que están llevando, estilo Sodoma. Así que el profeta por eso dice que en aquel tiempo, ¿verdad?, iban a pasar estas cosas, y cuando, un poquito antes de 1798, vamos a encontrar que el diablo nuevamente se levanta para hacer guerra contra la Biblia, precisamente en esos tiempos, y en ese lugar íbamos a ver cómo entonces los dos testigos que hemos estado mencionando, que es la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, se iba a manifestar el ateísmo del faraón y la disolución de Sodoma. Las dos cosas, por eso tiene relación. El ateísmo de faraón, la disolución de Sodoma. El mismo ambiente que había allá se estaba viendo en Francia también. Y qué curioso que es lo mismo que está pasando en nuestro tiempo actual. Comparando, es así. Es interesante porque estamos viviendo por parte de los gobiernos un alejamiento total de Dios y un concepto sumamente, diría yo, guiado por las huestes satánicas. Y por otro lado, estamos viendo una sociedad que cada día imprime métodos y formas. Todo es perversión sexual, todo tiene que ver con el sexo, todos los programas, todas las imágenes. Entonces nosotros estamos ya en el mismo decaimiento en el que se encontraba el periodo de la historia. Y como usted dice, haciendo una comparación para nuestro tiempo, estamos casi igual. Casi igual. Así que entonces con esto se enmarca más que Francia está en la profecía y se cumple en la profecía. Correcto. Ahora, ¿qué manera se cumplió durante la revolución? Es interesante que en 1793, vamos a enfocarnos en ese año específicamente, el mundo oyó, vamos a decir así, por primera vez a toda una asamblea. Por eso yo le hacía relación, ¿verdad?, de nuestros gobiernos, porque son cosas que nosotros conocemos. Pero en ese momento, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización, porque no era que eran personas ignorantes, eran personas educadas, elocuentes, que se habían, ¿verdad?, tomado el derecho a gobernar una de las más admirables naciones europeas, como era Francia. Francia tenía un prestigio, Francia tenía su posición dentro de lo que era lo que hoy se conoce como esa Unión Europea, todas estas cosas allí. Y ellos levantaron su voz de una manera unánime. Y óigase bien, unánime, no fue que un grupito, no. Unánime para negar la verdad más solemne para las almas. Tremendo, renunciando a la fe y a la adoración que se debe tributar a la deidad. O sea, no vamos a creer en Dios, no vamos a creer en Jesús, no vamos a creer en Espíritu Santo. Aquí nada de eso. Y ustedes van a ver ahora las locuras, voy a decir así. Porque niegan a Dios, niegan a Jesús, niegan al Espíritu Santo, y ahora van a entrar en un sistema de idolatría.
hacia algo que realmente no tiene sentido. Por eso vamos a encontrar que Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo. Tremendo. Por eso decimos, Francia se cumple en la profecía. Así que Francia llegó a ser como la única que hace este tipo Dentro de todo lo que hemos estado estudiando, Ajá. encontramos que aquí el único lugar donde se vio eso. Wow. Toda una nación, toda una constitución diciendo, no vamos a creer en Dios. No vamos a creer en Dios. Y no solo ellos, como le dije, el poder político Ajá. poderoso se corrompió. Ya. Es interesante, pastor. O sea, ¿qué impacto tiene, queridos amigos, el ver cómo la religión, buscando esa conformidad con lo político para estar en el Ya. estatus, Ajá. mantener un estatus y mantener cierto poder, Ya. llegó a corromperse también. Y ustedes van a ver de que en el proceso histórico el poder religioso llegó a negar la existencia de Dios también. Así mismo Tremendo. Cuando tomaron sus votos sacerdotales, ellos dijeron creer en Dios, En Dios. en Así. Padre, en el Hijo, el Espíritu Santo. Pero ahora en las circunstancias en las que estaban, llegaron a negar la existencia de Dios. ¡Wow! Tremendo. Pero es interesante, pastor. Yo no sé si usted quiere hacer la declaración de lo que sucedió cuando se da este edicto, cuando la asamblea da este edicto, ¿cuál fue la reacción del pueblo? Porque es interesante cómo reacciona el pueblo. Cuando ellos declaran que no hay Dios. En Francia la única. En Francia la única. Sí, allí cuando ellos declaran que no hay Dios, Ok. dice que el pueblo se regocijó. Dice así Ajá. en relación a este concepto, dice, durante la revolución manifestándose una condición moral un tan degradada y corrompida que puede compararse con la que se acercó la destrucción de las ciudades de la llanura. Haciendo la comparación de sí. Sodoma allí. El historiador presenta junto al ateísmo y la prostitución de Francia, tal como nos da la profecía, íntimamente relacionada con estas leyes que afectan la religión, y se encontraba aquella que reducía la unión matrimonial. O sea que estamos viendo afectada no solo el concepto moral, sino también el concepto de hogar. Por eso Apocalipsis 11 hace relación a Sodoma. Ajá. A Sodoma. Y lo interesante, como yo les decía, es la reacción del pueblo. El pueblo comenzó a danzar, comenzó a celebrar el edicto que se había Así, dado. ajá. Hombres y mujeres aceptaron el manifiesto, pues no hay deidad, güey, comenzaron a celebrar. Eso es importante. Y ahora el matrimonio, pastor, Sí. ¿puede hablarnos un poquito de eso? Sí, Porque dice ahí que si los demonios se hubiesen propuesto inventar la manera más eficaz de destruir todo lo que existe de venerable, de bueno o de permanente en la vida doméstica, con la seguridad a la vez de que el daño que intentaban hacer se perpetuaría de generación en generación, no habría podido echar mano de un plan más adecuado que la degradación del matrimonio. imagínense al punto que llegaron, queridos amigos y pastor, de que montaron un sistema, o sea, degradaron el matrimonio a tal Ya. punto de que montaron un sistema en donde la forma más práctica de adulterar era casándose. Sí, porque yo me casaba, Ajá. adulteraba, por decirlo así, porque me divorciaba. Ya. Y entonces venía y me casaba de nuevo. Ya. Y entonces adulteraba y me casaba de nuevo. Entonces, para hacer como un simulacro Ajá. de mi acto vil, Ajá. entonces acudía al matrimonio para tapar lo que yo quería hacer. Wow. Pero una vez que yo lo hacía, me divorciaba y eso era aceptado. Oh. ¿Qué le parece? Ya no estaba el concepto bíblico de que hasta que la Hasta la muerte nos separe. exacto. No, aquí es hasta que el placer nos separe. Tremendo. ¿Ok? Porque todo estaba basado en el placer sexual. Ajá. ¿Ok? Y entonces acudían al matrimonio solo para cumplir sus actos. Y Ya. una vez que los realizaban, se divorciaban. Se casaban, se divorciaban. Se casaban, se divorciaban. Entonces, tremendo cómo degradaron el matrimonio y cómo venían bajando las normas divinas en este tiempo. Por eso encontramos el concepto de Sí, Sodoma. Sodoma. Y aunque estaban tratando de maquillarlo, por decirlo así, se estaban cumpliendo los mismos propósitos por la forma en que lo estaban haciendo. Es correcto, es correcto. Ahora, hablemos de otro grupo de valientes llamados los hugonotes. Hugonotes, cuando vamos al diccionario a buscar la palabra hugonotes, vamos a encontrar que tiene que ver con personas protestantes. Protestantes, Que defendían una verdad, y así se les conocía, se les llamaba en Francia, los hugonotes. Y ellos fueron pues los precursores de la verdad en ese tiempo, como protestantes, parte de la Reforma. Vamos a encontrar que estaban haciendo algo similar a los valdenses. Los valdenses estaban allá en Piamonte, Ya. predicando la palabra de Dios, se escondían en las cuevas. Ellos hacían eso allá
y aquí los albigenses de Francia, llamados Amén. los hugonotes como lo estamos mencionando, testificaban de la misma manera de la Correcto. verdad. Ajá. Entonces es interesante, como ya nosotros estudiamos, cómo los valdenses hicieron su parte, aquí en Francia también. Y vamos a encontrar entonces, amigos, el concepto de un remanente. Remanente. Dios siempre tiene un remanente. Así es. Dios siempre tiene un pueblo fiel. Siempre habrá un grupo de personas que van a estar testificando del poder que hay en Jesús, Así pastor. es, así Y aquí los hugonotes hacen esa parte en Francia. En Francia. Así que son un grupo de hombres y mujeres que son valientes, y también entonces aparece el concepto de la iglesia en el desierto, o sea, tuvieron que huir para poder Correcto. protegerse. Por ¿verdad? eso hablaba de ese remanente. O sea que de los descendientes de los antiguos cristianos que aún quedaban en Francia en el siglo XVIII, escondidos en las montañas del sur estaban ellos, seguían apegados a la fe de sus padres, y a los habitantes más morales, más refinados e inteligentes de Francia se les encadenaba, se les torturaba horriblemente entre ladrones y asesinos. Imagínense esa condición. Pastor, Francia no fue la excepción de muchas historias que hemos estado viendo de otros países. Igual allí Esto es casi típico de lo que está pasando también en Venezuela, por decirlo algo. O sea, la gente más capaz, la gente que tiene capacidades de desarrollar y demás, salen del país por un sistema de gobierno que no les permite ser libres. En este caso, entonces, está sucediendo lo mismo en Francia Ajá. por la persecución que se está dando. Ya. Y lo interesante es que los persiguen a ellos comienzan a exterminarlos, comienza una gran persecución y te iba a encontrar ancianos, mujeres, niños inocentes que eran dejados muertos en el mismo lugar donde ellos se concentraban a adorar. Imagínense que dice que al imperio la cantidad de dinero que les llegaba no tenía comparación con la que se quedaban estos que eran, Wow. que eran los que encargados de cobrar acá, porque Ajá. utilizaban gran parte del dinero para perseguir a la gente y Ajá. matarlos, y para grandes fiestas y orgías Wow. que ellos hacían. Se gastaban el dinero ahí y lo que llevaban era una mínima representación que entonces se daba al poder político y al Ya. poder religioso. Pero en Tremendo. comparación lo que llegaba allá a lo Ajá. que ellos se gastaban acá, dice que no tenía comparación. Pero Wow. era una matanza increíble. La persecución fue terrible en Francia y muchas personas llegaron a morir. Me llama la atención, y lo estudiamos también hace tiempo en clases, lo que fue la gran matanza de San Bartolomé. Sí, en esa misma línea, en ese lugar, como mencioné, no fue la excepción. En esa Edad Media, en la Edad Media recordamos pues todas las atrocidades que se hicieron, y llama la atención que cuando estamos hablando aquí de Francia no estamos hablando de una edad donde quizás eran más, por decir un poquito menos cultos, Ajá. porque ahora estamos en el pleno siglo donde está el brillante Luis XIV. Luis correcto. XIV, en donde se cultivaba la ciencia. En aquel tiempo florecían las letras. Las letras. Entonces, cuando uno encuentra un país donde esto está floreciendo, Floreciendo. uno dice, no es posible que se vayan a cometer estas correcto. atrocidades Ajá. que se cometieron en el pasado. Ya. ¿Ok? Y lo mismo pensamos en el tiempo de hoy. Sí. En el tiempo de hoy, amigos, nos decimos, ahora que estamos viendo la historia, que nos estamos Ajá. sumergiendo en la historia, nosotros decimos, y muchos no lo logran creer, que estas cosas vuelvan a suceder. Así mismo. A muchos les cuesta creer esto. Lo que estamos viendo cada programa de Un Encuentro con la Esperanza a través de la historia, muchos les cuesta creer que cosas como esta lleguen a volver a suceder. ¿Por qué? repetirse. Porque ahora supuestamente somos más cultos, somos más profesionales, hay mucho más conocimiento, pero de manera interesante está escrito que cosas como esta y peores Vendrán. se van a ver antes que Cristo venga. Así es. ¿Y todo por qué? Por permanecer en la verdad. Y lo mismo estamos viendo aquí en Francia, como hemos visto en otros capítulos. Toda esta persecución y estas atrocidades es ¿por qué? Por defender la verdad. Y el diablo se enseña de tal manera, pastor y amigos, que va contra todo. Y aquí en Bartolomé no fue la excepción, ¿verdad? A pesar de la gran filosofía que había, Ese mismo rey que había formulado todo esto, le había dado seguridad al pueblo, a ese pueblo, de que no iba a suceder nada. todos estaban tranquilos, Todos pastor. estaban tranquilos. Usted como presidente me dice a mí, como pueblo, estése tranquilo, vamos a tener la paz, la sí, libertad sí, la religiosa. libertad. Y un día, así de la nada, usted dice, A medianoche.
tocas una Eso, ¿cómo campana. le llaman aquí? ¿Cómo le llaman a eso cuando hacen en el Palacio Legislativo así a las 2, 3 de la mañana? El madrugonazo. Madrugonazo. Una ley de un madrugonazo. Tocan la campana y en ese momento la gente despierta sin saber lo que está sucediendo y es donde ocurre la gran matanza. Imagínense usted durmiendo en su casa, querido amigo, y de repente Ahora, le llegan a las 2, 3 de la mañana, salgan de aquí, ¡fum!, comienzan a exterminarlo. Y esa matanza duró por 7 días. Esto fue algo tremendo, sí. Definitivamente, no, eso fue el principio de lo que vendría, porque se extendió mucho más. Ya. Pero sí, por 7 días continuó en París. No se limitó solo a la ciudad donde se dio el edicto, sino que lo extendieron mucho más allá, a las provincias donde había protestantes. Donde había un protestante, ahora se fue extendiendo este odio de persecución. No se respetaba ni la edad ni el sexo, como mencionaron Así es. anteriormente. Hombres, Así es. mujeres, ancianos y niños eran atacados, los campesinos jóvenes, todos morían Todos morían, juntos. así Así mismo. que esto fue algo sumamente espantoso. Una matanza que casi duró 2 meses. Por eso digo que los 7 días fue el inicio. Sí, y logró alcanzar a más de 70,000 personas de la flor y nata de la nación. Sería bueno Interesante. recalcar ese número, pastor, que usted acaba de mencionar, porque no se trató de una persecución donde se mataron 100 personas. No. Fueron más de 70,000 personas, Así queridos mismo es. amigos, que fueron exterminadas en esta persecución. Estamos hablando de mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. Pero lo curioso de todo esto es que, como hubiera pasado tal vez hoy hay una matanza así y todo el mundo protesta, se indigna y todo lo demás. Y las religiones, ni se diga. Hubieran protestado. Quizás todas las iglesias salieran a hacer una manifestación. marcha, sí, en contra de lo que se hizo en tal Así lado. mismo. Pero ¿qué pasó en aquel tiempo? En Roma no, en Roma hubo una, ¿cómo diríamos? Una fiesta, un Una regocijo. fiesta, una fiesta. El cardenal de Lorena premió al mensajero con 1,000 duros. Imagínense, yo vengo hasta Roma a informarles, miren, allá en Bartolomé hubo una gran matanza, hemos logrado exterminar 70,000 cristianos protestantes. ¿Y qué hacen acá en Roma? Entonces, una gran celebración. Una gran Y al que celebración. lleva el mensaje le dan un premio. 5,000, 10,000, ¿cuánto fue? 5,000 duros. 5,000 duros, que eso era una suma importante en aquel tiempo. Puede ser. Solo por llevar un mensaje como este. Solo por llevarse mensaje. Entonces, imagínense cómo estaba depravado el poder Es religioso. terrible, es triste. Podríamos mencionar que en ese momento de la matanza fue también dirigido por las escenas de la revolución. Jesús había declarado también en su tiempo cuando él vino aquí que habrían Jesús fue declarado como impostor en esa revolución. Como mencionamos ahí, pastor, Ajá. recuerden que el mismo gobierno ya se había levantado contra la deidad. Así Negación total de la deidad. Aquí Así no es. vamos a creer en Dios. Correcto. Así que todo lo que era del cielo, de lo que era de Jesús, fue totalmente desechado por completo. Y en todo esto no se hacía más que tributar homenaje supremo a Satanás. O sea que Tremendo. estamos hablando de una obra maestra de Satanás, lo que se hizo en ese tiempo. Totalmente demoníaca. O sea, Así todo mismo. lo que ustedes están escuchando hasta este momento, y pueden sumergirse en la historia, entrar en Ahí internet está. y busquen ahí la Revolución Francesa, qué pasó. La matanza de Bartolomé. La ahí lo van a matanza de ver. Bartolomé, búsquenlo allí. Y todas las cosas que se estaban dando, el diablo estaba metido de una manera extraordinaria. O sea, cuando un pueblo, un país niega la existencia de Dios, o sea, el diablo está metido ahí. Y se cumple lo que dice Apocalipsis, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y prevalecerá contra ellos y los matará. Está hablando precisamente del gobierno ateo, de lo que Francia haría Correcto. en ese tiempo, de lo que fue el reinado del terror que se conoció en ese entonces, y la guerra que hizo hacia Dios y hacia la Biblia, que fue algo muy, muy desastroso. Ahora, todo esto, lo que era Dios, la deidad, todo lo abolió la Asamblea Nacional. Se recogieron las Biblias para quemarlas en ese tiempo. En las calles hacían cuanto burla de ella se podía. La ley de Dios fue pisoteada, las instrucciones de la Biblia abolidas y el día del descanso semanal inclusive fue abandonado y en su lugar se consagraba un día de cada 10 a la orgía y a la blasfemia. Wow. Tremendo, queridos amigos, imagínense. Eliminan el día de descanso semanal
para entonces constituir un día cada 10 días para orgía y blasfemia. Tremendo. O sea, tremendo lo que el diablo puede llegar a hacer en la vida de las personas cuando se separan de Dios. Así mismo Así es. que tremendo, tremendo. Ahora, hubo un culto a otro tipo de religión ahora. ¿Cómo se llamaba esta religión? Ok, ya se separan, Ajá. ya se separaron de Dios totalmente. Completamente. Cuando toman la decisión en la asamblea de separarse de Dios, ahora ellos tienen que buscar, porque el ser humano fue creado para adorar, pastor. Así es, así Todos es. fuimos creados para adorar. Así es. Por eso el diablo siempre está buscando que nos inclinemos hacia la idolatría, y usted lo va a encontrar desde Génesis hasta el fin de los Así tiempos. mismo es. Siempre una inclinación a adorar algo, y tristemente se busca lo que es la idolatría. Entonces ellos eliminaron todo tipo de culto religioso, excepto el culto que se hacía para tributar la libertad y la patria, porque fue el concepto que utilizaron ahora. Vamos a hacer un culto a la libertad y la patria. Incluso el obispo constitucional de París fue empujado, vamos a decirlo así, a desempeñar el papel más importante en la farsa más desvergonzada que jamás se habría llevado, ¿verdad?, a cabo ante una representación nacional. Así que era lo mismo. que les decía, la corrupción política, la corrupción religiosa. Porque ahora el poder religioso fue llevado a negar solemnemente y en los términos más explícitos la existencia de Dios. De Dios, así mismo. Un religioso negando la existencia de Dios. Así Como yo mismo es. mencionaba, tú te habías consagrado a eso. Cuando entraste a ese ministerio, tú aceptaste la existencia de Dios. Ahora lo niegan, y en lo sucesivo, ¿verdad?, se mantuvo el mismo concepto dentro de la religión. Ok, el culto ahora va a ser ¿para qué? Para la libertad, Libertad. la igualdad, Ajá. la virtud y Y lo lo moral. moral. Pero ¿cómo va a haber moral, pastor, si estamos separados de Dios? ¿Cómo va a haber Bueno. libertad si estamos separados de Dios, si el que nos hace libres es Cristo? Bueno, ese era tal vez un nuevo ideal que ellos tuvieron en ese entonces, pero que con el tiempo se corrompió y se destruyó y se desmoralizó, porque ellos mismos no pudieron sostener esas grandes verdades como querían tenerlas en alto. Y lo Esa fue más la triste realidad. es que otros comenzaron ¿a qué? A imitar. Ajá, Imitar así esto. mismo es. Otros más, o sea, Así es. ¿Qué más blasfemias hizo Francia en aquel entonces? tomando el concepto de los dos testigos, nos vemos a ellos que fueron apagados. Los hombres desafiaban. Los hombres desafiaban, amigos, públicamente al Rey de los cielos. Así Y aunque es. ustedes no lo crean, ellos gritaban, ¿verdad?, como los pecadores de la antigüedad. ¿Cómo gritaban allá? ¿Cómo sabe Dios? Eso es lo que gritaban. ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en lo alto, como lo dice Salmos, ¿verdad? Ellos gritaban de la misma manera, ¿cómo es que Dios sabe? Y se Desafiando. burlaban. Se burlaban de Dios. Y nuevamente el poder religioso de aquel tiempo, avalando esa blasfemia, dijo, Dios, uno de ellos, ¿ok? Uno de ellos llegó a decir, Dios, si es cierto que existes, Ajá. toma venganza de las injurias que se hacen en tu nombre. Wow, ¿se imaginan cuando estaban crucificando a Cristo? Si Así- eres eso Dios, mismo pensé. bájate de allí, sálvate a ti mismo. Bueno, ahora se burlaban de esta manera. Ajá. Si tú existes, haz algo pues, Ajá. ¿ok? Y yo te desafío, imagínense al punto que llegaban, yo te desafío, guarda silencio y no te atreves a descargar tus truenos. Entonces, ¿quién va a creer en ti, oh Dios? Estaban totalmente corrompidos, pastor. Es algo terrible. Y ahora hacen algo peor. Viene ahora la diosa de la razón. Tiene Así que haber es. siempre una mujer estilo diosa para poder completar su programa, ¿verdad? No querer adorar a Dios, Ajá. negaron a Dios y ahora buscan una mujer que prácticamente era de un mal vivir, la toman como una simbología Ya. y comienzan a decir, pues, tenemos que adorar a esta va a ser nuestra nueva Dios, a esto es lo que vamos a adorar, la que va a representar la libertad, la razón, o sea, la diosa de la razón en la persona de una mujer libertina. Libertina. Y es lo que la gente quiere. Es que realmente al no existir una ley de Dios, al no existir la palabra de Dios, no había realmente nada moral que pudieran ellos basarse. En cuanto a la libertad que ellos querían expresar, era simplemente un libertinaje abierto. Eso era todo lo que existía, eso es lo que ellos podían defender y hacer. Corrupción Lo por mismo, doquier. exactamente lo mismo que está pasando hoy. Hoy nuestra sociedad vive un libertinaje total. Por más que usted quiera ponerle un orden, una forma formal, siempre va a ser un libertinaje. Los hogares, ¿por qué están siendo deshechos? ¿Por qué vivimos con hogares semidestruidos, hogares compuestos, o hogares, como quien dice,
de dos familias se forman un hogar compuesto. La razón es porque hemos caído en un libertinaje total y donde hemos descuidado o hemos separado por completo los principios que hay en la palabra de Dios. Y en ese momento hicieron una gran procesión. Así es. Hicieron una procesión como las que se conocen hoy, donde la montaron en su tarima, la llevaban ahí, y esta es la diosa de la razón, y a ella tenemos que adorar. Wow. Tremendo. Así que las procesiones era algo del pasado que todavía Prevalece. Todavía la idolatría prevalece, pero vemos que esto viene de antaño, no es algo nuevo. Esto lo llama, según el conflicto de los siglos, esta momería sacrílega y ridícula estuvo de moda. Tremendas palabras usa aquí. Sí, sí. Y fue la instalación de la diosa de la razón, fue imitada en algunas poblaciones del país que deseaban demostrar que se hallaban a la altura de la revolución. Interesante. Es interesante, vamos a pasar al siguiente punto, pastor, allí, donde quién fue el ejecutor de todo esto. Porque ya hemos visto lo que estaban haciendo, pero el sistema religioso, en su afán de querer exterminar a los protestantes, fue el que introdujo estas cosas. Exacto. Y ya vimos cómo se unió al poder civil para poder tener esa unificación en poder. Así que el romanismo, vamos a llamarlo así, en aquel tiempo había principiado a la hora que el ateísmo se encargaba de concluir. Porque ellos comenzaron con estas insinuaciones: mira, el protestantismo es peligroso, te va a quitar el poder, nos va a quitar de nosotros también. Y ahora lo que hace el poder civil es complementar, exterminándolo por completo. Ahora te unes, ¿verdad? Lo que dice el poder civil, ¿te unes o te haces a un lado? Y hacerte a un lado, ¿qué implica? No vas a tener poder. Y ellos querían poder. Así que el poder del romanismo en aquel tiempo fue el que incitó, ¿verdad? Y la condición social, política y religiosa que empujaba a Francia con estas actitudes sin darse cuenta a la ruina. Coméntase la historia y se va a dar cuenta que eso fue lo que fue llevando a la decadencia de Francia. Lo interesante es que mientras están haciendo eso, ellos no se dan cuenta de eso. Y lo mismo pasa en este tiempo. El pecado está haciendo terrible estrago en tu vida porque el diablo quiere destruirte. Mientras estás en el gozo y el placer, tú no te das cuenta. Pero al final, las consecuencias son desastrosas. Lo mismo estaba pasando en Francia. Y por eso vamos a encontrar autores que, refiriéndose a los horrores de la revolución, admiten que esos excesos que se dieron allí debían hacerse responsables a dos personajes o a dos poderes, al trono y a la iglesia. Si había que buscar culpables, eran ellos dos. Muchos autores llegaron a esa conclusión. Así mismo es. Y el espíritu de libertad, acompañadas a la Biblia, doquiera se le recibiese el evangelio, despertaba la inteligencia de los hombres. Amén. Y esto empezaba por arrojar las cadenas que por tanto tiempo los habían tenido sujetos a la ignorancia. Así mismo es. El vicio, la superstición empezaban a pensar y a obrar como hombres. Y al ver esto, los monarcas temieron por la suerte de sus despotismos. Por eso hoy encontramos tanta superstición, tantas tradiciones. Porque el diablo ha sido una estrategia que ha venido utilizando desde muchos años atrás. Y por eso encontramos en el tiempo actual, y uno ve, ¿por qué la gente se sumerge tanto en tradiciones? ¿Por qué la gente se sumerge tanto en las supersticiones? Porque el diablo quiere que la gente esté en ese ambiente. Es correcto. Porque donde busquen un encuentro con la palabra de Dios, sus vidas van a ser transformadas y van a encontrar la luz de la verdad que es en Jesús. Ahora, ¿qué decía el Papa al regente de Francia sobre este concepto? No solo hablando del protestantismo, ¿verdad? Porque recuerden que el ataque iba con los protestantes de aquel tiempo. No solo iba a confundir y acabar con la religión, decían ellos, como mencionamos anteriormente, sino también que ellos decían, si ustedes dejan que este poder siga trabajando, va a destruir a los principados. Estos protestantes con sus enseñanzas van a acabar con la nobleza, van a acabar con las leyes, con el orden y con las jerarquías que hay ahora. Y claro, pongámonos en el lugar de estos reyes. Si usted viene a mí, usted que es un poder religioso sumamente importante en mi país, y me viene a decir a mí como presidente, mira, este grupo de personas se van a ver como rebeldes, se están sublevando, están haciendo esto, y si nosotros no hacemos algo, van a hacer un caos total en nuestro reino. Entonces yo me quedo escuchando a mi poder religioso, que es sumamente importante, diciéndome esto, vamos a hacer algo. Tenemos que hacer algo. Así que ellos decían, ¿verdad?, que no os engañéis. Los protestantes van a trastornar tanto el orden civil como el religioso. Noten el enfoque, los dos puntos, poder y religioso.
Ellos decían, el peligro no es tanto para el poder político, sino también para el religioso. Porque si se introduce una nueva religión, se introduce necesariamente un nuevo gobierno. ¿Cómo manejaban la psicología? Tremendo cómo manejaban la psicología. Sí. Y claro, entonces el rey, escuchando esto, dice, no, aquí no queremos nuevo gobierno, aquí el gobierno soy yo. ¿Okay? Y la religión eres tú. Y como tú estás y yo estamos bien, ¿para qué queremos otro? Así es. O sea, miren el celo que ya venía y la forma en que se presentaba. Así mismo es. Así que las enseñanzas de la Biblia eran lo que hubiesen podido implantar en las mentes y en los corazones de los hombres, aquellos principios de justicia, de templanza, de verdad, de equidad y de benevolencia, que son la piedra angular del edificio de la prosperidad de un pueblo. La justicia engrandece la nación y con ella será firmado el trono. Eso está en Proverbios 14, 34, 16 y 12. Si ellos hubieran seguido este modelo, otra hubiera ido Francia, bien. Otra Claro. Francia nosotros hubiéramos conocido. Así mismo es. Otra Francia. El que obedece las leyes divinas es el que mejor respetará y acatará las leyes de su país. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. El que teme a Dios honrará al rey en el ejercicio de su autoridad justa y legítima. Pero por desgracia, Francia prohibió la Biblia y desterró a sus discípulos. Sí, terrible fue eso. Y las consecuencias fueron desastrosas. Hubo una persecución que no solo ocurrió, sino que también se llevó lo más valioso de Francia. Y es donde yo mencionaba lo de Venezuela. Cuando la gente no tiene la libertad y las garantías y derechos de libertad que puede tener y sale de los países, todo ese potencial que representan ellos humanamente se va. Exacto. Y es después difícil poder recuperar eso. Sí, y en Francia no fue la excepción, pastor, porque así fue la migración. Ajá. La migración, porque salían, ¿verdad? Correcto. Entonces, como usted mencionaba, todos esos talentos y las riquezas que ellos tenían en sus conocimientos, tanto en artesanía como en letras, intelecto, todo eso salió de Francia. Y de manera interesante vamos a encontrar en la historia que esto enriqueció a los países donde ellos estaban. Así mismo es. Empobreció a Francia y enriqueció a los países donde ellos estaban. Entonces, imagínense, poner un ejemplo aquí, para los que nos ven y conocen aquí, estamos ahorita en Chiriquí, Cerro Punta, Volcán, áreas donde hay unos grandes sembradíos, la gente tiene ese talento, ya sabe cómo se hace el trabajo, muchos de ellos son cristianos. Claro. Si se desata una persecución contra esos cristianos, quedarían esas tierras totalmente baldías, quizás algunos las robarían, tratarían de hacer lo mismo que se hacía, pero no con la misma habilidad con la que lo hacen los que ya conocen su tierra. Y no surgió lo mismo en Francia, ¿ok? No surgió lo mismo y no iba a pasar lo mismo aquí tampoco. Entonces, ¿qué hubo en Francia? Un empobrecimiento. ¿Pero qué? Un enriquecimiento donde ellos estaban. Por eso vamos a encontrar que inmensa gloria no tendría Francia hoy si no hubiera pasado esta persecución, fuera grande, fuera próspera, y qué dichoso país no sería, toda una nación modelo. Era lo que se hubiera esperado de ella. Bien, esta persecución que estamos viendo nosotros fue interesante por dos razones. La verdad es que pudimos ver en ella una persona que se llevó a lo valioso de Francia, pues ya vimos ahí todo lo que se llevaron. Bien, amigos, ha sido interesante estudiar este tema, aún nos queda un pedacito más, pero quisiéramos decirles que esta es una gran bendición poder tener este libro y poder leerlo, porque verdaderamente nos da una clara evidencia de lo que pasó en la historia y de lo que volverá a pasar nuevamente. Así es. Queridos amigos y amigas, esperamos que estén sacando mucho provecho al comentario de este maravilloso libro en la programación de hoy. Queremos darte unos datos valiosos para que tú puedas adquirir este maravilloso libro. Es fácil. Primera opción, visita una iglesia adventista que esté más cerca a tu hogar. Conversa con un hermano de la iglesia y hazle saber que estás interesado o interesada en conseguir un ejemplar del Conflicto de los Siglos. Segunda opción, haz tu solicitud a través de los siguientes números de teléfono: 6235-1278 o el 6940-5252. Te los repito, 6235-1278 o el 6940-5252. Lo puedes ver ahí en pantalla y escríbenos un mensaje de texto por WhatsApp
y de esa manera estaremos en contacto contigo. Tercera opción, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, @AOPadventistas y @Visión Global Media. Recuerda, no dejes pasar la oportunidad de tener este ejemplar del Conflicto de los Siglos en tus manos. De seguro será de gran bendición para ti y tu familia. Bien amigos, llegando a nuestro final de nuestro programa, vamos a mencionar 3 cosas de gran importancia. Una de ellas que podríamos concluir, pastor, ¿cuál fue realmente el error de Francia con todo esto que se llevó? Muy bien amigos, pastor, en resumen ya para terminar el programa de hoy, pudiéramos decir que el gran error de Francia y toda la tragedia que se dio allí estuvo, ¿verdad?, en abandonar a Dios, Así es. desechar a Dios. Ya vemos que lo que vino después fue la sublevación y se levanta el pueblo. El pueblo se cansó ya de tanta opresión. Correcto. El pueblo se cansa de los abusos del gobierno, el abuso de la religión. El pueblo se da cuenta, ahora ya el pueblo comienza a todo lo que iba a decir el gobierno o la religión, el pueblo quedaba, como dice, arisco, pendiente, y había una desconfianza, y el pueblo desconfiaba del poder político religioso, y el poder político religioso desconfiaba del pueblo. Así y era es. el ambiente que se tornaba, y se levanta el pueblo entonces. Y cuando están allí, como dice uno, se volteó la moneda. Así mismo. Se voltea la moneda porque todo lo que el poder político y religioso hizo contra los protestantes, ahora le sucede a ellos. Porque ahora los que vinieron a la hoguera, los que cayeron en la guillotina, ustedes pueden leer allí en el libro, los párrafos hay párrafos que mencionan, dice que ellos no descansaban cuando el pueblo se levantó en esta revolución francesa, y no descansaban hasta verlos en la tablilla donde iban a ser decapitados, degollados, y esto era continuamente. Políticos, religiosos, ahí no importaba si eras sacerdote, si eras papa, si eras presidente, si eras del Senado. Si ellos desconfiaban, iban exterminando a toda esta gente. Y se volvió una gran guerra social, porque se levantaron varios partidos políticos, y ahora había una guerra entre partidos políticos y se exterminaban entre ellos mismos. Y todo seguía redundando en lo que había ocasionado la separación de Dios, las orgías, este tipo de fiestas y cosas que se hacían, el placer. Y encontramos pues que allí la degradación de Francia fue total. Pero el punto crucial fue ese, haber quitado a Dios sus mandamientos de lo que era constituido, ¿verdad?, como una norma que mantendría el orden dentro de la nación. Y los resultados fue lo que nosotros conocemos como la Revolución Francesa. Quiere decir que la guerra que Francia le hizo a los 2 testigos lo pagó con creces. Así mismo es, pastor, se cumplió lo que nosotros leímos en la Biblia. ¿Verdad? El texto decía que lo que tú hagas se iba a volver contra ti. Las plagas descritas en este libro se van a volver contra ti. Eso fue lo que le pasó a Francia. Todo lo que hizo, porque acuérdate, tú dirás, bueno, yo no se lo hice a Dios, pero lo que hago uno de estos mis pequeños, dice Jesús, me lo hiciste, a mí me lo hiciste. Todo lo que hicieron contra los hijos de Dios se revertió contra ellos al final de la historia. Y qué curioso que justo en Francia, para el año 1804, se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, en un lugar donde se había dicho que el Dios no iba a existir más. Tremendo, pastor. Ahora, a veces cuando tenemos Creo que fue Voltaire que mencionó eso. Voltaire mencionó eso, sí. Él dijo que no iba a prevalecer la palabra de Dios jamás. Y si había muchos que la habían proclamado, él solito se iba a encargar de terminarla. Así mismo. Y ahora donde Voltaire dijo eso, había más de millones de ejemplares de la Biblia proclamándose, y vemos que la luz de la verdad prevalece. La Biblia prevalece, la palabra de Dios prevalece. Y queridos amigos, por más que el enemigo de las almas ha tratado de exterminar la palabra de Dios, Dios siempre ha salido vencedor. Dios siempre ha prevalecido. Por eso en esta hora nosotros te decimos a ti que nos estás escuchando, no tengas temor. No tengas temor de ser un precursor de la verdad, de defender la verdad que es en Jesús, de estar del lado de la verdad. No tengas temor. ¿No? Ya estás viendo a través de la historia cómo muchos se corrompían y se iban del lado del error. Se iban por el lado del favoritismo y por estar bien, por estar en una buena posición. Pero todo eso tuvo sus consecuencias al final, porque Dios va a cumplir sus promesas. Dios las va a cumplir. Cuidará de ti, cuidará de mí. Las profecías se están cumpliendo, se cumplieron, ya las estamos viendo aquí en Francia. Las que faltan se van a terminar de cumplir y habrá un pueblo vencedor, habrá un pueblo victorioso
y a ese pueblo Dios vendrá a buscarlo con gran poder y gran gloria. No olvides esto para concluir. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y fue un placer haber estado con ustedes en este encuentro con la esperanza. Bendiciones. Vamos a tener ahora entonces la oración final, pastor. Oremos. Buen Padre, gracias una vez más por permitirnos compartir una porción de tu palabra y cómo Dios, tus profecías se han ido cumpliendo de una manera contundente. Ayúdanos a mantenernos firmes en tus caminos. Ayúdanos, Dios, a permanecer firmes en la verdad y dejar que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros y mostrándonos cómo tenemos que hacer las cosas. Amén. Bendice a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando en esta hora, en sus hogares, en sus autos y donde quiera que estén. En Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal, amigos? Quiero invitarles a nuestro programa Un Encuentro con la Esperanza. En este próximo capítulo estaremos estudiando América, Tierra de Libertad. No te lo pierdas aquí por Visión Global Radio.